yo soy Sofía y les doy la bienvenida a mi mundo. Qué alegría volver a vernos por acá y espero que se encuentren súper bien. Acá es domingo, vamos a estar haciendo un videito que va a tratar sobre mi día, es decir, un blog de mi día, pero especialmente sobre el tema domingo, ya que es un día de la semana y una palabra que tiene disímiles significados a lo largo de la historia y también en dependencia de los países y las culturas y las religiones. Empezar diciéndoles que el domingo en Cuba viene siendo como el día de descanso en el sector laboral para el Estado. Es decir, aquí los trabajos son de lunes a viernes y un sábado sí y un sábado no. El domingo en ninguna parte del sector estatal se trabaja, al no ser en los trabajos que tienen que ver con la medicina y con el turismo. Ya en los trabajos privados, que es aquí lo que se llama cuentapropismo, pues entonces sí se trabaja ese día. O depende, un domingo sí, un domingo no, de acuerdo a cómo varíe tu turno. Como parte de tal vez de una curiosidad, les digo que el domingo hoy es un domingo importante y relevante porque la mayoría de las personas que aún creen y confían en las cosas que nos dicen en nuestro país, pues se dice que hoy sería el último día de toda la situación que está pasando con los apagones. No el último día como tal en general, sino que todo iba a mejorar. Después del día de hoy sería que el lunes, supuestamente, toda esta situación cambiaría. Una de las termoeléctricas que está sin funcionar, pues entraría en acción. Esto no sabemos si es verdad o no, esto ya lo hemos escuchado varias veces también, pero es verdad que a lo largo de esta semana tú te cruzas con personas en la calle, principalmente las personas de la tercera edad, y te comentaban y te decían que a partir del domingo pues todo iba a cambiar. Así que contarles que hoy hemos amanecido una vez más desde las 6 de la mañana sin corriente. Parece que hoy especialmente no era el día, debe ser mañana, esperemos, vamos a ver. Y pues nada, vamos a ver qué tal el domingo aquí en mi casa. El domingo también voy a tratar de ver si les grabo cómo se ven las calles de Camagüey un domingo. Quédate en el videito y espero que te guste. Vamos a tomarnos el café. Yo contarles que no estoy tomando café, ustedes lo saben. Llevaba 2 meses sin tomarlo por el tema de mi estómago y las palpitaciones que me dan, pero como que me hace falta porque siento que me baja mucho la presión y me decaigo, entonces lo que estoy haciendo es variándolo. No lo tomo todos los días, lo tomo una vez a la semana, una vez cada 4 días, algo así, y me lo estoy tomando sin azúcar, que nunca en mi vida me he tomado el café sin azúcar. Me da unas ganas de vomitar que no se los puedo explicar, pero es una cuestión de costumbre, ya me adaptaré. Pero hoy me lo voy a tomar porque una de las cosas que les dejé de al principio, la frasecita que hice al principio, es que el domingo es el día de hacer lo que tú desees, o de relajarte o de descansar. Realmente es un día totalmente distinto. En la poesía, en la música, se emplea mucho como un día triste, como un día de soledad, un día que estás en tu casa y pues es el día donde solo quieres estar metido debajo de la cama. ¿Cómo te tomas tú tu domingo y cómo lo disfrutas o en qué lo empleas? Miren esto, estos son los vasitos de yogur, que vienen los yogurcitos. Y nosotros cogemos, los lavamos y los reciclamos. Ahora lo voy a utilizar como taza. Esto lo utilizamos mucho también para darle agüita de en el refresco. Y también los reciclamos lo reciclamos también porque antes era una de las cosas que empleábamos para servir el ron. Cuando había fiestas o servir refresco, lo que sea. Pero bueno, para el refresco está muy pequeño. Pero sí para servir el ron. Ya que aquí no es común que en las casas haya vasitos de shot ni nada de eso. Para que no dañasen la cristalería de la casa, pues entonces se le da en estas cositas. Les expliqué que no le eché azúcar, por lo tanto, el de Douglas tengo que echarle el azúcar aparte porque no tiene azúcar. Yo diciéndole a ustedes lo del tema del vasito de yogur y al final Douglas me mandó a cambiarle su café para esta taza. Porque dice que no le gusta tomar en esto, no sé, plástico. No, dice que puede tomar en otra cosa plástica, pero no en esto. El mío está aquí, en el cosita de yogur, y el de él está en la tacita esta.
llamó y me dijo que por aquí va a pasar un señor vendiendo escoba y cosas, entonces cuesta 400 pesos una escoba. Vamos a comprarse. Es aquí, miren. El aluminio, el aspa de ventilador, la torre de tender, la chicharrera, el cubo plástico, la fuente, la sopera, los platos, los vasos, los mochuelos, la disquera, la junta de olla de presión, la junta de correa lavadora. Seguimos, cuidado, ya no se va a dar golpe. Seguimos Goma sacando. plástica, trapeadora, lagar, recogedor, cepillo, lavar, colador, embudo, perchero, el puma, el aluminio, el aspa de ventilador, la torre de tender, la chicharrera, el cubo Gracias. plástico, la fuente, la sopera. Bueno, esta es la escobita que compramos. Miren cómo vienen siendo los pelitos. No es la escoba que ustedes se imaginan súper buena y además está carita, 402 pesos. Yo considero que está cara y es como hecha a mano, ¿no? No sé. A veces salen buenas, a veces no salen buenas. Yo tenía otra que ya está destruida. Otra de las cosas que le quería comentar era que ustedes consideran el domingo como el último día de la semana. Pero resulta que esto se internacionalizó apenas hace 10 años. En el 2004 fue que se pasó a considerar a nivel global que el domingo era el último día de la semana. Aunque es válido recalcar que en la tradición cristiana, en la semana litúrgica, el domingo viene siendo el primer día de la semana. Además de esto, para la mayoría de los países, el domingo viene siendo día feriado o festivo, a excepción en algunos aspectos de la religión musulmana, ya que estos consideran el sábado o el viernes como días festivos o feriados. Todavía me queda café, señores. Es que tomarse el café sin azúcar, no estoy adaptada. Prometo que me adaptaré. Estoy enfocándome en tratar que mis hábitos... Yo soy una persona que sé que los hábitos son de costumbre y me empeño en tratar de tener una vida más sana y pues así es como los tengo que tomar. Ahora probablemente me pase todo el día tomándome este café. Aquí son las 12 del día, ya es la hora de almuerzo, no tenemos electricidad y bueno, es muy probable que nos comamos unas pizzas. No lo sé, pero es que hemos gastado durante 15 días casi todo el gas licuado porque hemos estado cocinando todo el tiempo con gas ya que la corriente no viene en el día entero. Ahora vamos a echar una barriguita a la sala. Vamos a darle uso a la nueva escoba, señores. ¿Cómo que no le vamos a dar uso? Vamos a darle uso. Hoy aquí todo está bastante sucio, bastante todo, pero es domingo. Y como es domingo, se supone que es día de esos, ¿no? Día de limpieza, de que todo esto mejore, cambie. Todo esto es obra de Dafne. Todo esto es obra de Dafne Chantal. Díganme qué es lo más curioso que se han encontrado ustedes debajo de su sofá o de sus sillones. Si tienes niños y si tienes mascotas también como perritos, es muy probable que te hayas encontrado cualquier cosa. ¿En dónde fue que te metiste, Dafne? ¿En la piñata? Y a ver, ¿qué te ganaste? ¿Muchos qué? Muchas cosas de piñata. Vamos a enseñarle las cosas que te ganaste. A ver, muéstralas acá. A ver, va enseñándose a la mamá. Muéstralas así, mira. Por ejemplo, mira, esto es un soldadito. Así, a ver, ¿qué es eso? Una pulsa. La pulsa. Y esos son sartenes. Mira, se ganó pulsito. Quiero que ustedes vean, miren, estos son juguetes que se hacen en Cuba, hechos a mano. Y cuestan un poquitico más baratico, ¿ven? Esto es como una ollita. Esta pulsa es para ti. Ay, gracias. Mira, Dafne me ha regalado una pulsa. Dafne, a ver, también tiene 3 globos. ¿De qué color son tus globos? Azul, roja y rosa. Muy bien, Dafne se sabe todos los colores. Y mira, también se ganó un bebé. Miren, ven. Es hecho a mano. Se ganó un bebé. Bebito. Ah, el bebé yo creo que va aquí acostado. Mira, esta es la cunita del bebé. Mira. ¿Viste? Y bueno, les cuento que como formando parte también de este video, Dafne cumpleaños el domingo 31 de marzo. Oye. ¿Qué, mi amor? ¿Puedes separar la comida y yo baño al bebito? Sí, mi amor, yo puedo preparar la comida y tú bañas al bebé. El 31 de marzo le vamos a estar haciendo el cumpleaños. Vamos a ver qué tal nos queda. Hace la comida y da labio. Rápido, mi amor, yo voy a hacer la comida rápido.
acá para ver si nos comemos unas croqueticas, porque todavía se demoran un poco las pizzas y realmente yo estoy que me voy a desmayar del hambre. Fue a buscarte agua, mi amor. Son las 1:46 y pues tengo mucho hambre. Esta es la ración de croquetica, cuesta 150 pesos cubanos. Ay, se me fueron los datos. Ah, es que se fue la luz aquí. Si quieres monta uno ahí para que... ¿Y la limonada? Yo lo pedí de cebolla, mira. Es con cebolla blanca. Comer este pedazo que yo soplé, te vas a terminar comiendo el Mira. cartón. ¿Puedes venir acá un momento? ¿Puedes ponernos 3 limonadas? Pero tenemos luz natural de guayaba. Ah, está bien, ¿no? Es a 100 pesos, es el vaso largo de esos flacos. Come dos. Dos. Ya, sí. A mí estas pizzas antes no me gustaban. Todavía no me gustan mucho, pero han mejorado mucho. Estas son las pizzas, señores, más comidas en Camagüey. Por su ubicación, porque se encuentra en el Parque Central. Y además de eso, porque es la única pizzería que como que abre todos los días. Antes incluso abría 24 horas, ya no, por un problema que tuvieron ahí. Entonces abren hasta las 10 más o menos. Por ahí. Hasta las 10 de la noche. Buenas noches. Bueno, les cuento que la corriente vino alrededor de las 6 de la tarde, como nunca, porque todos estos días ha venido mucho después, alrededor de las 8 o las 9 de la noche. Y en lo que me preparo el té, quédate por ahí, para que sepas otras curiosidades o otros usos del domingo. Antes de la Revolución Francesa, en casi todos los países de tradición cristiana estaban prohibidos en domingos los trabajos manuales, el comercio e incluso el baile. Solo había excepciones en caso de trabajos urgentes o para algún tipo de corporación gremial. Pero tras la revolución, el descanso del domingo fue apareciendo paulatinamente en el derecho laboral y en la actualidad está admitido en casi todas las legislaciones. Lamentablemente mi noche hoy ya termina, pero para mí la noche aún no se ha acabado porque todavía tengo que lavar unas ropas que no he podido lavar a mano porque recuerden que la lavadora no sirve. Tengo que terminar de organizar algunas cosas de trabajo. Dándole uso a lo que vendría siendo el domingo, pues es una de las cositas que se hacen, lavar. La corriente hoy vino más temprano y resulta que estuve viendo en las redes sociales que hubo manifestaciones en Santiago de Cuba, en Bayamo, en Guantánamo. La gente se tiró para la calle. Realmente no puedo opinar mucho al respecto. Ustedes pueden entender por qué, pero solo decir que está merecida y justa la situación, porque realmente esto es desgastante, inhumano e injusto con la población cubana. Producto de esto es muy probable que la corriente haya venido antes hoy acá y también que estuve casi toda la tarde sin conexión, producto de esta situación también, porque nos tumbaron el internet, que yo tenía un estreno con ustedes y el estreno nada más pude poner 2 palabras, conectarme 10 segundos y se me cayó porque me la tumbaron. Así que así ha sido el domingo del día de hoy, tanto mío como de los cubanos, porque les dije que también consistía en enseñar el domingo de hoy. Un domingo donde aparentemente todo estaba muy desabrido y donde ha terminado en algunos pueblos de Cuba con marchas y manifestaciones por la situación que tenemos con la electricidad. Ahora aquí nos van a poner la corriente, se los aseguro yo, porque esa es la manera que ellos hacen para neutralizar la situación. Vamos a ver cuánto dura este tema. Nada, los quiero mucho, espero que hayan aprendido hoy. Sé que es un video muy random, muy alocado, muy extraño porque es un vlog de mi día, pero a la misma vez les traté de documentar un poco de información sobre el domingo. A mí me gustaba el videito, regálame el like y comparte el video para llegar a más personas, ya que eso me ayuda muchísimo a mí, pero además de eso muchas más personas conocen lo que viene siendo un domingo en general, pero también un domingo en Cuba. Déjamelo en los comentarios si te gusta el domingo, si para ti es sombrío. Solo decirte que cada día de la semana es un día elegible para que hagas lo que te hace feliz, así que no menosprecies el domingo, que el domingo también es de felicidad, de descanso, de relax, hay para quien de trabajo, pero es de felicidad.
Besitos, los quiero mucho, 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 mucho. Y nos vemos pronto. back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind.